Explicar un poco del análisis marxista a las películas de Anne y Bichos, nos podemos encontrar una serie de cosas bastante interesantes. Para empezar, hay que decir que estas dos películas animadas tienen como protagonistas a insectos. En ambas películas, los protagonistas vienen a ser unos insectos. En Anne son hormigas y en Bichos, bueno, son insectos. Eh, en, en estas películas se exploran temas relacionados con la sociedad y la política. Ese es el mensaje al analizarlo con cuidado, ya que al ser vistas por un niño no tienen mayores implicaciones que algo como entretenimiento, pero al elaborar un análisis más profundo podemos encontrar que se vienen a tratar temas como sociedad y política. Si bien no de manera explícita los temas marxistas, sí lo hace desde el fondo y puede ser analizado desde esta perspectiva. Por ejemplo, en la película Ants, la historia se centra en una colonia de hormigas obreras que vienen a trabajar duro para mantener a la sociedad funcionando. Estas hormigas obreras, mantienen a toda la colonia viva, mantienen que toda la colonia funcione, que la sociedad que la película arma en torno a esta colonia funcione, mientras la reina y los militares vienen a tomar las decisiones importantes. Ese viene a ser un ejemplo de la explotación que el marxismo sostiene que ocurre dentro del capitalismo, en el que la clase obrera trabaja dura para producir la riqueza de la clase capitalista. Básicamente, en Ants, esta película, si hacemos un análisis marxista, las hormigas obreras mantienen toda la sociedad. El trabajo de las hormigas obreras hace que la sociedad de la colonia funcione, pero estas hormigas obreras son bajadas hasta el nivel más bajo de esa sociedad, mientras tanto la reina como los militares imponen su poder e imponen las decisiones y el rumbo de la sociedad dentro de la colonia. Además, hay que agregar que dentro de la película Ants nos muestra una lucha de clases que puede desencadenar una revolución. La hormiga obrera Z, que hay algo interesante y es que Ants, el personaje que se llama Z, nos viene a entender que el personaje se llame Z no es de casualidad, sino que en el abecedario la Z es la última letra del alfabeto, y entonces nos da a entender que esta hormiga obrera está en lo más bajo de la sociedad dentro de la colonia. Entonces Z se da cuenta de que su vida viene a ser insignificante en comparación con los líderes de la colonia, y comienza poco a poco a desafiar el sistema. Al final su revolución viene a inspirar a otros a unirse a él, lo que lo lleva a una revolución contra los militares y la reina. En la película Bichos, la historia también viene a explorar temas relacionados con la política y la sociedad. Esta colonia está dividida en clases sociales, con la clase obrera encargada de recolectar alimentos, y esta clase alta o aristocrática viene a disfrutar de los lujos y privilegios. Esa estructura de clases es un ejemplo de la lucha de clases que el marxismo sostiene que existe dentro de la sociedad capitalista. El marxismo básicamente viene a decir que dentro de la sociedad capitalista hay una lucha de clases, y siempre durante la historia ha existido una lucha de clases, porque la clase obrera y el proletario, en otras palabras, y los burgueses vienen a obtener, a aprovecharse, a explotar al obrero, y durante toda la historia esta relación siempre se ha dado de esta manera, y la burguesía intenta mantener el poder, mientras que la clase obrera viene a estar luchando siempre por mejorar sus condiciones o dejar de ser explotada. Entonces, por eso, en palabras simples, básicas y sencillas, eso es lo que dice el marxismo, y más o menos se puede entender en esta película Bichos.
En la película también se nos muestra cómo la explotación viene a llevar a la alineación, un tema recurrente dentro de la teoría marxista. Y es que la alineación dentro del marxismo dice de que el capitalismo produce insatisfacción, que el trabajador de una fábrica al hacer las cosas 1000 veces repetidas se le quita la satisfacción y ya no ve el trabajo como algo que lo llena, porque según la teoría marxista el trabajo debe ser algo que te llene, que te haga bien. Entonces, según la teoría marxista, lo que el capitalismo viene a hacer al poner al obrero en trabajos mecanizados es quitarle esa satisfacción que el trabajo genera. Entonces, en esta película, protagonista llega a tener la alineación. Y el protagonista Fleet es un inventor, es un pensador crítico que es menospreciado por la sociedad en la que él vive porque no encaja en los roles tradicionales de las hormigas obreras. Esta alineación que le da al protagonista lo lleva a buscar nuevas formas de una especie de organización social y a desafiar a la jerarquía establecida. Dentro del marxismo hay algo que se llama la conciencia de clases, que se refiere a la comprensión que tiene una persona de su posición en la sociedad y su papel en la lucha de clases. Básicamente, la conciencia de clase es saber que el obrero, saber que el proletario está siendo explotado, saber que hay una distancia enorme entre el proletario y el burgués. Entonces la teoría marxista nos viene a decir que eso es la conciencia de clase, el que el obrero sea consciente que la distancia que existe, que entre él y la clase burguesa es altísima, pero la relación o la distancia que tiene contra los obreros es muchísimo más corta. Tiene más cosas en común con el obrero que con el burgués. Entonces, básicamente, al analizarlo desde la teoría marxista dentro de la conciencia de clase, podemos encontrar que tanto en Ants como en Bichos los personajes principales comienzan poco a poco a tomar una conciencia de su posición dentro de la sociedad y se vienen a dar cuenta que están siendo explotados y oprimidos y viven en insatisfacción por el trabajo que hacen. Esta toma de conciencia es un elemento importante para la lucha de clases y la revolución según la teoría marxista, ya que los individuos deben de venir a entender la naturaleza del sistema en la que vive antes de poder desafiarlo. Básicamente, antes de cambiar las cosas, debe existir una conciencia de clase. En Ants, el personaje principal Z comienza a tomar conciencia de su posición en la sociedad y se da cuenta que está siendo explotado y oprimido. Su toma de conciencia lo lleva a rebelarse contra la jerarquía de la colonia y a liderar una revolución para derrocar a la reina y a los militares. En Bichos, el personaje principal Flynn también comienza a tomar conciencia de su posición en la sociedad y se da cuenta que su papel como inventor y pensador crítico lo ha llevado a la marginación. Su toma de conciencia lo lleva a buscar una nueva forma de desafiar la jerarquía de la colonia y a liderar una especie de revolución para derrocar a los opresores. En esta película hay una parte que me llama mucho la atención y es donde los personajes, los antagonistas, uno de los antagonistas, que es el líder, les dice de que si los bichos se dieran cuenta de que ellos son más que los opresores, ellos encadenarían una revolución, porque los antagonistas son un grupo muy pequeño en comparación a toda la colonia, que es grande. Entonces, en esta escena si aplicamos la teoría marxista, podemos encontrar cómo, según la teoría marxista, la clase burguesa es poca, está concentrada en poquísimas personas y la clase proletaria es el 90% de la sociedad. Entonces, al hacer ese ejemplo y analizar cómo los antagonistas son pequeños, son un grupo reducido que explota a toda la colonia y los bichos son enormes, los superan en número
por 1000. Entonces, al aplicar la teoría marxista, se nos viene a dar este análisis interesante.